Hola estimados alumnos, sean bienvenidos a una nueva clase de armonía y composición del Conservatorio SEMI. En esta oportunidad vamos a tratar lo referente a la definición de lo que son los intervalos, su uso, su construcción y su implementación desde el punto de vista musical, intervalos musicales. Intervalos. Bien, aquí tenemos una breve agenda como de costumbre con el contenido a tratar. Lo primero que trataremos será acerca de la definición de lo que es un intervalo desde el punto de vista de la música. Luego estaremos revisando algunas de sus clasificaciones. Posteriormente veremos cómo se califica y se nombran los intervalos. Después veremos cómo se componen o estructuran y para construir cómo se construyen los intervalos. Y por último veremos algunos ejemplos de estas estructuras de los intervalos. Bien, ¿qué es un intervalo? Esta definición que expresan aquí arriba es tomada del libro de Dan Hauser. De acuerdo a esta definición, un intervalo, o se denomina intervalo, se llama intervalo a la distancia que separa dos sonidos. Básicamente esa es la definición. Los intervalos se pueden medir, de acuerdo a esta definición, dependiendo del número de grados que contienen, incluso o incluyendo el sonido agudo y el sonido grave del intervalo. Aquí nos dice que el número de grados está expresado por el nombre del intervalo. Aquí en la lámina observan un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un intervalo. Tenemos una primera nota de izquierda a derecha, como se lee en el pentagrama, do, y una última nota que es fa. Ese espacio o esa distancia entre esas dos notas corresponde a un intervalo de cuarta. ¿Por qué? Aquí lo podemos ver de una manera diferente. Se llama intervalo de cuarta porque contamos la cantidad de grados que hay que atravesar para llegar desde la nota inicial, la nota que está a la izquierda, hasta la nota final, que es la nota que está a la derecha. En este caso, nuestro primer grado es el do, que es la primera nota, el sonido grave, y nuestro último grado es el fa, que es la última nota, que es el sonido agudo. Nótese que tenemos que atravesar o pasar por 4 grados diferentes para hacer el recorrido. Do, un primer grado, un segundo grado re, un tercer grado en mi y un cuarto grado en fa. Entonces por eso se dice que el salto o el movimiento de la nota do o a la nota fa corresponde a un intervalo de cuarta en este ejemplo. Aquí tenemos los grados extremos, aquí los observamos también y aquí las notas. Bien, ¿cuáles son las clasificaciones de los intervalos? ¿Cómo se pueden clasificar? Desde el punto de vista musical hay muchas formas de clasificar los intervalos. Aquí vamos a mencionar algunas. Por su orientación, por cómo se da el movimiento de la nota. Puede ser ascendente si se va desde una primera nota baja hacia una más aguda, y descendente si se mueve desde una primera nota aguda hacia una nota grave. Por la distancia que hay entre sus grados extremos, pueden ser conjuntos o pueden ser disjuntos. Llamamos intervalos conjuntos a aquellos intervalos de segunda que están cerca, específicamente los intervalos de segunda en sus diferentes tipos o subclasificaciones. Y llamamos intervalos disjuntos aquellos que tienen una distancia mayor a la segunda, están disjuntos, separados. Por su relación con la octava también se pueden clasificar. Los intervalos simples son los intervalos que no exceden a una octava de sí mismo. Ejemplo, intervalos de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. De do a sol estamos hablando de un intervalo de quinta. Es un intervalo simple. Si tomamos como referencia ahora el fa, si vamos de fa a un fa una octava más arriba, también estaríamos hablando de un intervalo simple porque aún no excede la octava. La nota superior no excede la octava.
Los intervalos compuestos, por su parte, son aquellos que exceden la distancia de una octava. Se dice compuestos porque en la práctica, hablar de un intervalo compuesto es hablar de la sumatoria de dos intervalos simples, y por esto exceden la octava, dos o más intervalos simples. Por la sonoridad, se pueden clasificar en intervalos consonantes e intervalos disonantes. Intervalos consonantes se les llama así a aquellos intervalos cuya distancia, la sonoridad, produce cierto estado de estabilidad o reposo. Esto es una concepción que viene muy heredada de lo que es el clasicismo, de los estudios que se están haciendo desde la época del clasicismo referente a la música. Por su parte, o por el contrario, los intervalos que se consideran disonantes son aquellos que ante el oído, para el oído, producen cierta tensión que necesita resolverse. De hecho, más adelante, a nivel de armonía, se explicará en su momento cómo deben tratarse los intervalos disonantes. De hecho, tienen que resolverse y tienen, incluso a nivel de tratados de armonía, las notas que generan intervalos disonantes deberían resolver a una parte específica, de acuerdo a unas reglas. Por eso se llaman disonantes, porque producen un estado de tensión que no está resuelto, que debe ir a alguna parte. Por la relación entre sus grados extremos también se pueden clasificar como melódico y armónico. Los intervalos melódicos son aquellos donde las notas se suceden, las notas que conforman el intervalo se suceden una detrás de otra. Es análogo a cuando hablamos de melodía. Cuando escribimos una melodía, escribimos la melodía en el pentagrama de izquierda a derecha, una nota detrás de la otra. Cada salto de esos, de la melodía, puede considerarse un intervalo y son melódicos porque se dan de forma consecutiva. Por su parte, los intervalos armónicos son aquellos donde sus sonidos o grados se ejecutan o suenan en un mismo momento, en una misma parte del arreglo o de la escritura musical. Aquí abajo tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos este intervalo, estamos hablando de do a re, hablamos de que es un intervalo de segunda, precisamente porque se compone de dos grados, paso por el grado do y llego hasta el grado re. En este caso lo podemos calificar como ascendente porque va desde una nota más grave de izquierda a derecha a una nota más aguda. Puede ser conjunto porque es un intervalo de segunda. También es simple porque es un intervalo que no excede una octava, no se excede de la nota do a la do octava. Y también es melódico por lo mismo que decíamos que una nota va seguida de la otra. Primero tenemos el grado 1, do, y después se ejecuta o se oye el re o el segundo grado del intervalo. Aquí en el otro ejemplo tenemos por su parte que este intervalo es descendente, empieza de izquierda a derecha con una nota aguda que es un mi y llega a un do. Es injunto porque supera el intervalo de segunda. Es compuesto porque la distancia excede la octava. Nótese que si empezamos un mi, la octava descendente estaría en este mi, y aquí tenemos un do. Estaríamos hablando de que esto no es un intervalo de octava, sino una décima. Y este también es melódico porque también se da un movimiento consecutivo. Primero se ejecuta la nota más aguda y después se procede a la nota más grave. Aquí tenemos, como ya mencionamos, los intervalos simples: segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas y octavas. No exceden de la octava. Y por su parte, entre algunos intervalos compuestos tenemos las novenas, las décimas, las undécimas, las oncenas, las docenas, etc. Aquí tenemos la otra clasificación: intervalos consonantes. ¿Cuáles son aquellos intervalos que le dan estabilidad al sonido y que se consideran consonantes desde el punto de vista de los tratados clásicos? Tenemos las terceras mayores y menores, las sextas mayores y menores,
y los intervalos justos, tanto las cuartas, las quintas como las octavas justas. Los intervalos justos se consideran consonantes. Por su parte, los intervalos que producen cierta disonancia o inestabilidad para el oído se consideran las segundas, tanto mayores y menores, las séptimas son intervalos disonantes, tanto mayores y menores, y todos los intervalos que sean aumentados o disminuidos también se consideran intervalos disonantes. Aquí tenemos la clasificación de los intervalos. Como ya mencionamos, dependiendo de cuántos grados hay que recorrer para ir desde la primera nota hasta la segunda nota del intervalo, entre las notas extremas, estos pueden ser intervalos de segunda, tercera, cuartas, quintas, sexta, séptima y octava. Pero a su vez, ellos se pueden calificar o nombrarlos. Por ende, una segunda puede ser tanto menor, mayor y aumentada. En el caso de las terceras, tenemos que pueden ser disminuidas, menores, mayores y aumentadas. Para el caso de las cuartas tenemos disminuidas, cuartas justas y aumentadas. Las quintas pueden ser disminuidas, justas y aumentadas. Las sextas pueden ser sextas disminuidas, menores, mayores y aumentadas. Y las séptimas pueden ser disminuidas, menores y mayores. En el caso de la octava tenemos octava disminuida, justa y aumentada. Nótese algunas características interesantes. Nótese que aquellos intervalos que son mayores y menores pueden ser aumentados y disminuidos, mas no son justos, como es el caso tanto de segundas, terceras, sextas y séptimas. Aquellos intervalos por oposición o por el contrario, que son justos, pueden ser aumentados y disminuidos, pero no van a ser ni menores ni mayores. Y por último, otro detalle interesante es que las segundas son los únicos intervalos que son tanto mayores y menores y aumentados, pero no pueden ser disminuidos. Y por su parte, las séptimas pueden ser disminuidos, menores y mayores, pero no pueden ser aumentados. Aquí vemos la composición o estructura que compone, valga la redundancia, o que construye un intervalo. Tenemos en el caso de las segundas, ya hablamos de que disminuidas no pueden ser las segundas, pero las terceras menores sí se pueden construir y se componen de la siguiente forma. Una tercera menor se compone de un semitono diatónico, que es el equivalente a un medio tono. Esa es la estructura o esa es la distancia que separa los grados de una segunda menor. Para la segunda mayor, el recorrido de la segunda mayor tiene una distancia de un tono. Y para la segunda aumentada, el recorrido de la segunda aumentada se compone de un tono y un semitono cromático, o lo que es igual a un tono y medio. Esto lo vamos a ver de forma práctica en la parte de los ejemplos. Para el caso de las terceras disminuidas se componen de dos semitonos diatónicos, o el equivalente a un tono de su sumatoria. Las terceras menores se componen de un tono y un semitono diatónico, o lo que es lo mismo tono y medio. Las terceras mayores se componen de dos tonos, mientras que las terceras aumentadas se componen de dos tonos y un semitono cromático, o dos tonos y medio. Las cuartas, por su parte, se componen, cuando son disminuidas, de unas distancias de un tono y dos semitonos diatónicos, o un total de dos tonos en su sumatoria. Cuando son cuartas justas se componen de de dos tonos y un semitono diatónico, o dos tonos y medio. Y cuando son cuartas aumentadas se componen de dos tonos, un semitono diatónico y un semitono cromático, o el equivalente total de tres tonos. Para el caso de las quintas tenemos disminuida, tenemos dos tonos y dos semitonos diatónicos, o el equivalente a tres tonos. Para el caso de las quintas justas tenemos
3 tonos y un semitono diatónico, o el equivalente a 3 tonos y medio. Y para el caso de las quintas aumentadas tenemos 3 tonos, un semitono diatónico y un semitono cromático, o el equivalente total a una distancia de 4 tonos. En el caso de las sextas disminuidas tenemos 2 tonos y 3 semitonos diatónicos, o lo que es lo mismo 3 tonos y medio. Para las sextas menores tenemos 3 tonos y 2 semitonos diatónicos, o 4 tonos. Para las sextas mayores tenemos 4 tonos y un semitono diatónico, o 4 tonos y medio. Para las sextas aumentadas, 4 tonos, un semitono diatónico, un semitono cromático, que sería un total de 5 tonos. En el caso de las séptimas disminuidas tenemos 3 tonos y 3 semitonos diatónicos, o un total de 4 tonos y medio. Las séptimas menores, 4 tonos y 2 semitonos diatónicos, o 5 tonos. Las séptimas mayores, 5 tonos y un semitono diatónico, o 5 tonos y medio. Y las octavas, en el caso de la disminuida, estamos hablando de 4 tonos y 3 semitonos diatónicos, o un total de 5 tonos y medio, la sumatoria. Las justas, 5 tonos y 2 semitonos diatónicos, para un total de 6 tonos de sumatoria. Y las aumentadas, 5 tonos, 2 semitonos diatónicos y un semitono cromático, para un total de 6 tonos y medio de distancia entre notas que comprendan un intervalo de una octava aumentada. Viendo esto, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos ejemplos de segunda. Nótese lo que hemos visto ya de forma teórica. En el caso de do a re bemol, estamos hablando de una segunda menor, porque la distancia entre el primer grado y el último grado del intervalo es de medio tono, o un semitono. Cuando hablamos de una segunda mayor, nótese, estamos hablando en este caso de do a re natural, y estamos hablando de un tono de distancia. Y cuando hablamos de una segunda aumentada, nótese que el intervalo se construye desde do a re sostenido, y aquí podemos desglosar cuál es el recorrido integrado que hay que hacer para llegar desde la primera nota del intervalo, o el primer grado, hasta el último grado del intervalo. Nótese que, por ejemplo, para yo llegar de do a re sostenido, debo hacer un recorrido de do a re natural y de re natural a re sostenido, que es lo que veíamos en la teoría. Un tono y un semitono cromático, o un tono y medio. Es muy importante destacar que las notas extremas de los intervalos, el nombre base de la nota no debe cambiar. Me explico. Nótese un ejemplo aquí. Nótese que tanto de do a re bemol es un intervalo de segunda, como de do a re natural es un intervalo de segunda, como de do a re sostenido es un intervalo de segunda. ¿Por qué en ambos casos, en todos los casos, es un intervalo de segunda? Porque en todos los casos la nota se está moviendo de un do, que es el nombre base de la nota, a un re, que es un nombre base de la nota. Lo que hace las diferencias en si el intervalo es menor, mayor o aumentado, nótese que son las alteraciones que tienen, porque cambian la distancia que hay entre ambos grados. Pero la base del nombre de la nota, en este caso de do a re, debe ser siempre la misma. En este caso siempre es un re. Si es bemol es una segunda menor, si es natural por la distancia es una segunda mayor, y si es aumentado, en este caso es un sostenido. Seguimos con los ejemplos. Las terceras. Tercera disminuida. Tenemos de un do a un mi doble bemol. Si desglosamos esto, podemos observar por qué es una tercera disminuida desde el punto de vista teórico que ya analizamos. Si hacemos el recorrido pasando por todos los grados que tendríamos que escalar para llegar desde el do al mi doble bemol, tenemos do a re bemol, un semitono diatónico, y de re bemol a mi doble bemol, otro semitono diatónico. Cumple con lo que analizamos en la teoría, que decía que para una tercera disminuida
se da un movimiento de grados que involucra dos semitonos diatónicos: do, re bemol, mi, doble bemol. Observemos el caso de la tercera menor, do, mi bemol. De nuevo analizamos: de do a re tenemos un tono y de re a mi bemol tenemos un semitono diatónico. Entonces tenemos estructura de un tono y un semitono diatónico para una tercera menor. Tercera mayor, do a mi, tenemos de do a re un tono y de re a mi un tono, como habíamos hablado anteriormente, dos tonos. Y tercera aumentada, de do a mi sostenido. Nótese, de do a re un tono, de re a mi un tono, y de mi a mi sostenido tenemos un semitono cromático. Entonces tenemos que la composición o la estructura de esta tercera aumentada es de tono, tono y semitono cromático. Recordemos, por si se ha olvidado, ya lo hemos visto en las clases anteriores, que el semitono diatónico es aquel que se da entre dos notas cuyo nombre base es diferente. Ejemplo, lo que acabamos de ver aquí. Por ejemplo, de do a re bemol tenemos un semitono diatónico porque el nombre base es do de la primera nota y de la segunda nota es un re bemol. Más sin embargo, por otro lado, el semitono cromático es aquel que se da entre dos notas cuyo nombre base es el mismo. Ejemplo, mi y mi sostenido, que ambos tienen un nombre base de la nota mi, uno está natural y el otro está alterado. Y aquí, por último, tenemos otro ejemplo en el caso de las quintas. Tenemos quinta disminuida. Do, sol bemol. ¿Cuál es el recorrido de grados que debemos hacer para cumplir con este intervalo de do a sol bemol y cuáles son las distancias entre cada uno de estos grados? Si lo desglosamos aquí, de do a re natural tenemos un tono, re a mi natural un tono, de mi a fa natural un semitono diatónico, y de fa natural a sol bemol tenemos otro semitono diatónico. Entonces tenemos la estructura de una quinta disminuida: tono, tono, semitono diatónico y semitono diatónico. Dos tonos y dos semitonos diatónicos. Quinta justa, en este ejemplo de do a sol, tenemos de do a re un tono, de re a mi un tono, de mi a fa un semitono diatónico y de fa a sol un tono. Entonces tenemos tres tonos y un semitono diatónico. Y por último, la quinta aumentada, en este caso de do a sol sostenido. Nuevamente tenemos de do a re un tono, de re a mi un tono, de mi a fa tenemos un semitono diatónico, de fa a sol un tono y de sol a sol sostenido un semitono cromático. Entonces tenemos las distancias, o la estructura se compone de 1, 2, 3 tonos, un semitono diatónico y un semitono cromático. O lo que es lo mismo, 4 tonos de distancia para una quinta aumentada. Bien, y con esto finalizamos esta breve clase referente a los intervalos musicales para la clase de armonía del Conservatorio SEMI.